buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, en medio de estas oleadas de violencia que ha vivido el Perú, acá hemos llamado, en medio de estas oleadas insurreccionales contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, contra el sistema republicano, que han iniciado sectores a nuestro, vanguardias comunistas, sectores radicalizados, hay una discusión ideológica, vamos a denominarla en esos términos, acerca de los modelos económicos. Detrás de la propuesta de la Asamblea Constituyente hay la idea de que el modelo económico en el Perú no ha funcionado, de que en vez de reducir pobreza, como sostenemos aquí, ha aumentado la pobreza. Si bien es cierto, el modelo económico en el Perú tiene muchas fallas, sobre todo por el fracaso del Estado en términos generales, la idea que subyace a que el modelo económico en el Perú ha fracasado no señala que Bolivia es el gran paradigma, es el gran modelo económico a seguir. Incluso hemos escuchado a muchos sectores radicalizados sostener que luego de superar el modelo económico avanzaremos al modelo boliviano. Bueno, en Chile los jóvenes marchaban descontentos de su modelo económico que había reducido pobreza al 8% de la población y pretendían ser una Venezuela o una Cuba. Lo decían explícitamente. Era un mito, era una leyenda, era una magia, una hechicería que habían creado los sectores comunistas y las corrientes colectivistas. Bueno, queremos tratar este mito sobre el modelo económico boliviano y en general sobre el modelo bolivariano en América Latina, que a nuestro entender está llevando a la región a mucho más pobreza, a más exclusión y marginalidad. Para eso, el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, a quien le decimos muchas gracias y le agradecemos por su participación. Buenas tardes, señor Adriancén, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿el modelo económico es un éxito? ¿El modelo económico boliviano es un éxito y merece ser considerado siquiera para imitar y seguir? ¿Qué nos puede decir al respecto? Para responder una pregunta tan sesuda como la que planteas, que está en el núcleo de todo, me referiría a unas declaraciones de Petro, el presidente colombiano, quien decía que enriquecer a la gente es una muy mala idea, que mejor es tener los pobres para poderlos administrar, poderlos tener contentos con subsidio del Estado. Para ellos, el crecimiento económico que enriquece al pueblo es una cosa muy desagradable, porque pierden tanto electores como sostenibilidad política. Por ello, no es casual que si uno mira los índices de desarrollo económico de Bolivia, del mismo Chile, de Perú, de México, están en un colapso sostenido desde hace más de 5 años. En ese sentido, esos modelos para ellos son un éxito. El problema es que se basan en la opresión, se basan en la pobreza. Necesitan eso. En un reciente discurso, el discurso de Asunción, ni tan reciente, del dictador cubano actual, el sucesor de los Castro, decía, vamos a cambiarlo todo, pero eso sí, propiedad privada para el pueblo, no. Ujú. Libertades políticas y económicas para el pueblo, no. Y separación de poderes, jamás. A ver, Ellos pero, necesitan el fracaso y la dictadura. a Para ver, ellos ese es el éxito. a ver, le voy a plantear algunas cifras, este, a ver si son relevantes para una reflexión sobre el modelo económico boliviano. Bolivia como Perú casi tienen la misma extensión territorial. La diferencia es que Perú tiene costa, ¿no es cierto? El Perú tiene alrededor de 32, 33 millones de habitantes y Bolivia tiene un tercio de esa población. Efectivamente. Y por otro lado, el PBI de Bolivia, el PBI, más o menos es un tercio del PBI peruano, más de 200.000 millones de dólares. Esta diferencia está justificada, digamos, ¿por qué el PBI peruano es 3 veces más que el boliviano?
no obstante, que tienen las mismas posibilidades en términos de recursos, que no se argumente el hecho de la mediterraneidad de Bolivia. Suiza es un país mediterráneo, ¿no? Sus instituciones han convertido a Suiza en una verdadera potencia económica. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? ¿Por qué Bolivia tiene tan Sí, poca parte del PBI peruano? has aludido a Suiza y me encantaría compartir con tus televidentes una observación sencilla. Suiza es un país mediterráneo igual que Bolivia, pero el producto por persona, el nivel de consumo de un boliviano es el 3% el de un suizo desde hace 60 años. ¿Qué refleja esto? Muy sencillamente, eso refleja reglas, refleja la acumulación de recursos asociada a estas reglas y las tecnologías adoptadas a esas reglas. Es decir, cuando uno, como diría el juez Escalía en vida, quiebra la separación de poderes, tiene una institucionalidad deprimente, pro corrupción, la inversión es baja, el comercio es bajo y la pobreza emerge. Lo que sucede, aunque mucha gente no le guste que se lo diga, es que se aplica la receta cubana. La receta cubana es muy sencilla. No necesitamos riqueza. Cuba, por ejemplo, solamente como una comparación, tenía el mismo producto per cápita de un italiano en el momento en que se inicia la revolución. La Y ellos fueron revolución. capaces de hundir a Cuba y fíjense cuánto tiempo les ha durado. Distribuir pobreza es una receta política. El Claro, mismo Petro, permíteme solamente esa idea, el mismo Petro al que aludí en la entrevista es contrastado por la periodista que le dice, pero ¿cómo es esto? Es que ahora la pobreza va a ser buena. La riqueza es mala y la pobreza con nosotros vamos a hacer que sea buena para la gente. Hay que identificar cómo bajar el ingreso se asocia a la complacencia de la gente. Ese es el modelo cubano. Lo vemos en Bolivia. En Santa Cruz viven lo mejor que pueden, pero no precisamente muy bien. Y en el pero resto, la pobreza prolifera. ahora, la idea, pues, de convertir al gobierno bolivariano en una fábrica de pobreza es porque es la extensión de la pobreza, el avance de la pobreza, el camino más directo para controlar totalitariamente el poder y quebrar el Estado de Derecho, ¿no? Que es más o menos lo que buscan estos proyectos. Pero, a ver, mire usted, Bolivia nacionalizó el gas. Bolivia se conoce por producir oro, plata, estaño y soya, y soya. Y por otro lado, se señala que Santa Cruz está a años luz de la parte altoandina, del altiplano de Bolivia. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, Santa Cruz tiene menor informalidad, mayor cumplimiento de reglas, quizá por las reglas y por esta informalidad, mucho mayor pujanza y transparencia que el resto de Bolivia. Por eso las diferencias son tan grandes. Pero llamar a Santa Cruz una zona desarrollada, el Perú, señor Ponce, tiene dos partes, en realidad. Son dos regiones, Lima, incluyendo la provincia, y la costa sur, que tienen un producto per cápita de argentino pobre. Y en cambio, el resto del Perú tiene un producto per cápita de boliviano rico, de Santa Cruz. Pero la diferencia es $4.000 del 2010 constantemente en los últimos 20 años. Figura parecida pasa en Bolivia, aunque yo no he trabajado las cifras regionales de Bolivia. Ni Santa Cruz ni La Paz son ejemplo de otra cosa que fracaso económico. Fíjese, las cifras de Bolivia son muy bien tratados en estos tiempos de progresismo por los organismos multilaterales. Es el único país en donde ha caído cualquier índice visible de desarrollo económico y la pobreza se ha mantenido relativamente estable, aunque, para decir verdad, un estimado de la CEPAL de incidencia de pobreza del orden de 30% no es nada parecido al éxito, sobre todo si es un indicador bastante dudoso, casi como cifra de Producto per cápita en Venezuela, en Cuba o en Argentina, que ya ni se publican porque no se toman en serio. Entonces, creer que Bolivia es un ejemplo económico se basa en dos indicadores, Víctor Andrés.
El primero es que dicen, Bolivia tiene un alto desarrollo humano, El efectivamente. famoso índice de desarrollo humano que se ha creado para contraponer a la medición del ingreso monetario, que es, digamos, la única medición factual que se puede hacer del A ver, avance. el televidente puede requerir, como dice Condorito, una explicación. El producto per cápita es básicamente el ingreso de los habitantes de un país neto de los impuestos indirectos y la depreciación. Pero básicamente el producto per cápita es el indicador. El desarrollo económico, según se define, es básicamente el mantener altos niveles de producto per cápita por un periodo largo, dadas las estructuras e instituciones que lo soportan. Cuando uno lo tiene bajo, es subdesarrollado. Bolivia tiene el 5% del producto per cápita de un país desarrollado como los americanos, pero curiosamente, ¿sabe qué? Su índice de desarrollo humano es el 75%. Perdóneme, esto es para morirse de risa. ¿Por qué? ¿Acaso no son indicadores distintos? El índice de desarrollo humano mide básicamente el consumo en educación, el consumo en salud y otros consumos asociados al ingreso de la gente. No hay forma que el PBI, que básicamente o mayoritariamente es consumo, esté en 5% y el índice de desarrollo humano en 75%. Bueno, este Porque famoso, además esto no pasa en Suiza, no bueno, pasa en Finlandia, no pasa en los países, solo en ciertos países desarrollados como el Perú también, nos han contado la historieta de que nuestro desarrollo humano es alto porque comparamos cobertura de servicios de salud que son incomparables, cobertura de servicios educativos que son incomparables. O sea, en buen español, nos están meciendo. Sí, claro, por favor. y uno siente que este sistema de medición del índice de desarrollo humano ha sido creado en términos internacionales para lavarle la cara a estos regímenes, ¿no? A estos regímenes eh, que están quebrando los sistemas de los estados de derecho, que están bloqueando la inversión privada, porque Cuba tiene altos índices de desarrollo humano igualmente. O Perú sea, también. bueno, el Perú también, ¿no? El Perú también puede aparecer, claro, El tienen Perú que tiene el jalar. 80% del índice de desarrollo humano de los norteamericanos. ¿Algún peruano que migra cree que son comparables los niveles de vida promedio? El índice de desarrollo humano mide el corazoncito ideológico de alguien y yo lo respeto. Es un Ahora, indicador ¿y distinto, pero por qué no mide está? desarrollo. Entonces, la pregunta que le haría antes de volver al tema es, ¿por qué el mundo académico comienza a aceptar estas hechicerías? Porque en realidad son magias, son narrativas que Mire, que se gestan alrededor del índice de desarrollo humano. lamentablemente coexisten posiciones ideológicas. La famosa revolución cultural, si ha tomado control de un ambiente, es el ambiente académico formal. Un excelente diccionario de economía no considera el concepto desarrollo humano como una categoría seria a ser incluida. Y muchos otros economistas usan el índice de desarrollo humano como una cosa marginal que mide otra cosa. Sin embargo, cuando le pregunta usted a Maduro, a Evo o a el mismo AMLO, que tiene un alto índice de desarrollo humano, dicen, nosotros tenemos un alto desarrollo humano. Y en muchos casos, como en Argentina, no publican sus índices de pobreza, pero Ahora, su nivel real de desarrollo es deprimente, ahora, deprimente. de acuerdo. Ahora, volviendo al tema Perú y Bolivia. Bolivia tiene una tercera parte del PBI peruano. En Tiene, realidad, con el declive peruano de los últimos 50 años, Bolivia tiene entre la tercera, ha subido un poquito de la tercera parte, pero no mucho. claro, Perú tiene claro, pero 10% y Bolivia tiene 5%. bueno, Comparado con el PBI norteamericano, pues que hay que reconocer que Sagasti y compañía nos han hecho un severo daño. Han sido un bueno. desastre de Ahora, gobiernos. en términos de PBI per cápita, Bolivia sí tiene la mitad del Perú por una razón. Tiene 11 millones de habitantes, 12 millones de habitantes. Es todo lo contrario. Contra más baja es tu población, si tienes la misma área,
deberías tener mucho más alto Producto Per cápita. Así Pero el es. problema es un problema que resolvió hace mucho tiempo un profesor de moral y de lógica escocés. Las instituciones son las que pesan. Así es. Los A eso recursos voy. naturales no pesan. Déjame solo un ejemplo que cualquier peruano informado debe saber. Venezuela, en 1960, no estaba en los umbrales. Tenía un índice del área ¿no? de Producto Per cápita comparado al norteamericano del 70%. Actualmente es menos de 7% con los estimados disponibles, porque no hay cifra oficial. Y tienen el Este mismo declive petróleo. es Tienen el mismo. con la misma cantidad de petróleo. Así Lo es. que ha explicado el éxito y el fracaso de Venezuela son sus instituciones, y eso lo saben los gobiernos socialistas, A porque ver, ellos necesitan pobreza. de acuerdo. Ahora, usted, en un diálogo anterior con nosotros, señaló una cifra que realmente fue impactante, ¿no? Señaló de que la Lima y la costa representaban el 80% del PBI nacional, en tanto que la sierra y la selva el 20% restante. No obstante que en la sierra está el corredor minero del sur, está la cordillera con sus reservas de cobre, de plata, de oro. Entonces la pregunta, y en estas marchas, en estas olas insurreccionales que hemos visto, hay gente altoandina de los Andes peruanos que más o menos dice lo siguiente: los limeños se comen nuestra plata, ¿no? Claro. O los costeños o los capitalinos nos explotan y se llevan nuestra plata. Explíquenos esta impactante relación que usted ha establecido en el caso del PBI nacional. No hay cifras de PBI por región, pero sí hay cifras de PBI por departamento. Mi observación fue que los departamentos costeros producen el 80% de la riqueza peruana en los últimos 20 años. Siempre ha sido así, pero se nos ha dado la narrativa de decir que los departamentos mediterráneos de la sierra y mediterráneos de la selva son donde está la riqueza del Perú, y esto es falso. Y la razón es muy sencilla. Los niveles de informalidad y de corrupción en la sierra y en la selva son abrumadoras, espantan. En la selva, desde de la lamentable forma en que se da la conquista española, se dan solamente enclaves. Ese 20% describe los enclaves mineros de la sierra. Nada Y ya más. está. ¿Ya? Y el resto es pobreza. O sea, el incanato, suena horrible lo que voy a decir, estaba en el neolítico avanzado. Lo que implicó la conquista cuando fuimos españoles fue un salto inconmensurable, que además se nos enseña que no se dio. Mentiras. O sea, seríamos presumerios si no hubiera pasado la conquista. Pero luego viene la historia republicana, una historia también de fracaso, donde combinamos lo peor del incanato, su socialismo dictatorial, con el mercantilismo español que se queda en las ciudades. Esto explica el famoso 20% de pobreza de la sierra y de la A ver, selva, a o de ver, los departamentos serranos y pero selváticos. hay algunos economistas que señalan que estas cifras pueden presentarse así porque las grandes compañías mineras que extraen la riqueza de los recursos naturales tienen sus matrices en Lima y que por Fíjese, lo tanto se está succionando los recursos nacionales. Claro, eso no es cierto. eso se rebate con el argumento del canon. El No, canon, se reparte de una manera más frontal. a ver, dígame. El hace unos 10 años, el MEF hizo un estimado otorgando todas las remesas a la respectiva región, no a Lima, de cómo iba la recaudación tributaria si contábamos los ingresos de cada región en cada región. Y la foto no cambió, porque los principales yacimientos mineros están en departamentos costeros. El Perú políticamente, cuando hablamos de departamentos costeros, Arequipa, Moquegua, Ancash, son mayoritariamente una mezcla, algunos de costa y sierra y otros de costa, sierra y hasta selva.
Por eso digo que el 80% de la riqueza del Perú se concentra en los departamentos que no son mediterráneos. Algo muy preciso. Y no cambia el argumento de que esa recaudación vaya a los gobiernos corruptos de las regiones, hay que llamarlo por su nombre. Entonces, lo que muestra estas cifras es una triste realidad. Hay Ujú. dos Perús, Efectivamente. uno de peruanos argentinos o de nivel de vida argentino y otro de peruanos más ricos que los bolivianos, que ya es suficiente maldición ser tan pobres como los bolivianos. Yo entiendo a Evo al querer anexarse por ideología un pedazo del Perú para tratar de ser más pobre, pero es tan pobremente informado que se estaría llevando una de las zonas más pobres del Perú. No, y los peruanos pobres que aceptaran esa barbarie Los contra el... peruanos nunca van a aceptar eso. Los ¿no? peruanos de Puno son peruanos. Que Así es. hayan hordas financiadas es otra cosa, pero el peruano respira su No, O sea, nosotros no queremos ninguna degradación del Perú, pero el así. Perú es distinto por instituciones, Ahora, no por recursos naturales. todo esto es interesante porque también nos permite señalar que, como usted dice, los peruanos aymaras, los peruanos quechuas, son peruanos antes que bolivianos y lo Por probable, supuesto. y como movimiento histórico probablemente la tendencia histórica sea a que el Perú recupere el Alto Perú, que alguna vez fue parte del Perú. No, Bueno, no, ya gracias. No, gracias. es Por una favor, broma, ¿no? hay que respetar la libre determinación de los bolivianos o de cualquier región, pero vale la pena destacar por qué digo no gracias. Porque No, serían caricias. señora Ancén, usted no me permite hacer una broma. Sí, por supuesto. Estoy haciendo una broma, ¿no? Una broma sarcástica ante esta teoría de los pueblos originarios que cree pretende crear una república en el sur. Bueno, pues ya que se trata de leyendas históricas, cualquiera podría decir con leyendas históricas, con magias, con hechicerías, que tal como van las cosas en el desarrollo de los dos países, la tendencia podría ser a que el Perú recupere el Alto Perú, pero es una broma, Sí, yo es sé. una broma, es un sarcasmo. Si usted no me permite terminar el sarcasmo, puede aparecer como una cosa seria, ¿no? Bueno, Pero, este, lamento haber tocado su susceptibilidad. Mil disculpas. Yo también y- estaba y- acompañándolo en el sarcasmo. ya, bueno, pero es evidente, pues, que hay una serie de mitos, de leyendas que se han armado sobre el sur del Perú. Y quizá habría que profundizar estos temas para que los peruanos del sur, los peruanos aymaras, los peruanos quechos y también los hermanos bolivianos entiendan por dónde va la salida, ¿no? Porque, digamos, todos tenemos que saber dónde está la salida. Y en vez de pensar estas republiquetas de pueblos originarios, lo que deberíamos afirmar son el Estado Nacional del Perú, el Estado Nacional de Bolivia, el Estado Nacional de Chile, e ir a los Estados Unidos del Sur, ¿no? Pero en base a los estados nacionales, no sé, pero es importante estas reflexiones que usted está planteando para encontrar una salida. Quiero coincidir, pero yo me atrevería, al margen de coincidir con la mayor parte de lo que he dicho ahora, me atrevería a decir algo. Es importante entender el problema para plantear una solución. El problema es que quienes hoy día quieren la secesión del país, los que dicen eso, tienen una visión de éxito muy distinta a la que tiene el pueblo peruano o el señor Ponce o cualquier peruano de a bien, que quiere que la pobreza desaparezca en este país y que este país sea floreciente. No, ellos quieren el poder. Y en el modo dictatorial de ver las cosas, Bolivia es mejor que el Perú, siendo más corrupta y más pobre. Venezuela es mejor que Estados Unidos. Como diría el difunto Chávez, la riqueza es mala. ¿Por qué Ah, es mala? Porque cuando un país se enriquece, les mete una patada en el fundillo a estos dictadores. de acuerdo. Ahora, quiero volver al tema del proyecto bolivariano en la región. Uno siente cuando ve el gobierno de López Obrador, el gobierno del señor Petro, esta marea roja que ha habido en América Latina, ahora el Perú se convierte en el centro de la resistencia de la marea roja. Uno siente que el futuro de América Latina es una gran interrogante, porque mire usted, se acaba de conocer que el señor Petro ha decretado el control de precios de los servicios básicos de Colombia. O sea, está en ese camino, ¿no?
Entonces, y en general uno ve las posibilidades de crecimiento de Colombia cero, casi este año, uno, llega a uno como máximo. Lo mismo en México. En general, la región se está convirtiendo en una fábrica dramática de pobreza. Cuéntenos al respecto. A ver, lo primero que quisiera decirle que la pobreza o el menor crecimiento en América Latina se asocia claramente a dos vocablos: opresión, opresión política, menos derechos; opresión económica, menos margen de acción, menos respeto a la propiedad privada, pero sobre todo mayor corrupción burocrática. Hace poco veía una declaración del señor Fernández, de esa Argentina en declive también, que decía que la señora Kirchner era una mujer honesta. Y eso es para morirse de risa. Tienen una visión que en el que han entendido algo importante y que el Perú puede dar luces. En esa visión, el éxito es quebrar la separación de poderes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Perú, acuérdese, en los años 80 tuvimos regímenes socialistas, llegamos a ser el africano de América Latina, y de pronto la gente le metió una patada a Alan García uno y comenzó a buscar reformas que vieron toda esta revolución. Primero pagaron el ajuste de lo que habían hecho los socialistas, y en la década siguiente vino el crecimiento con la enorme reducción de pobreza. Pero los cubanos, perdón, los latinoamericanos de izquierda han aprendido que la clave, el gran error, fue haber permitido la separación de poderes, porque que haya un Congreso bochinchero es una bendición de Dios. Lo último que requiere América Latina es gobernantes con respaldo en el Congreso. Se requieren líderes que lleven el país hacia adelante. Como ellos no quieren esto, la moda en América Latina son personajes como Petro, que hace lo que acaba de decir, o Fernández en la Argentina, o Lula, que ni bien llegó, produjo una andanada popular porque dijo cosas o hizo cosas que produjeron pánico a los brasileros. En mi modesta opinión, el causante de los desmanes en Brasil, en Brasilia, tiene mucho más que ver con la entrada violenta de Lula, más que con una telequinesis del señor Bolsonaro. Pero en fin, es una Pero, interpretación de profesor. permítame, explíquenos cómo los gobiernos actuales bolivarianos están creando pobreza. Usted tiene incluso cifras, nos Claro, contaba. la pobreza se asocia, en primer lugar, a menor crecimiento. Y cuando uno, por ejemplo, derrumba el crecimiento peruano de 7% al año por quinquenio a uno en la actualidad, lo que hace es permite que la pobreza emerja. En ese lapso, el Perú ha tenido precios internacionales como para distribuir. Pronto no los va a tener. Y en esta receta, por lo tanto, lo que debería pasar es que se repita el episodio de 1990, que se expulse al mal gobierno y se elija otro que haga medidas más inteligentes. Pero ellos han aprendido que hay que tumbarse a las instituciones. Hay que tomar la fiscalía, hay que tomar el poder Pero, judicial, hay que tomar el pero, poder electoral para quedarse. Y sobre todo, eliminar cualquier pretensión, y con esto terminé, de separación de poderes, porque con eso esto no puede pasar. Pero pasa en Argentina porque no hay separación de poderes. Pasa en Venezuela, pasa en Cuba, pasa en Bolivia. Y el peruano de a bien debe entender eso, porque él y sus descendientes lo va a pagar. bueno, le agradezco mucho, doctor Carlos Adrancén, por estas reflexiones. Seguiremos conversando más adelante. Muy agradecido por esta descripción, por esta información que nos permite comprender el, el nudo económico y social del sur del Perú y su relación con la hermana República de Bolivia. Muy agradecido. Solo un comentario. Y en realidad quien agradece soy yo, Víctor Andrés, porque no es lo que he podido decir, sino las excelentes preguntas que has hecho. Gracias, Víctor Andrés. Gracias a usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.